Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Hoy tenemos una jornada muy interesante con un ponente muy interesante. Bienvenido, Ignacio. Buenas No te tardes. voy a quitar tiempo, simplemente voy a presentarte de forma breve y te doy la palabra. Y tenemos, como bien he dicho, a Ignacio Gali Muñoz, que es abogado ejerciente desde 1995, colegiado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, decano desde 2024. Él es especialista en Derecho Penal Económico, que es el tema del que vamos a tratar hoy, y aparte también es profesor asociado del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. También es socio director del despacho Gali Abogados, que fue fundado en 1965. No te quito más tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y la jornada es toda tuya. Te doy la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es agradeceros sinceramente a la organización, ¿vale?, que hayáis contado conmigo para participar en esta jornada y además para hacerlo sobre una materia tan importante y tan actual, porque esto no deja de evolucionar, como es la defensa penal en los procedimientos por delitos económicos. Para quienes nos dedicamos al ejercicio profesional y muy especialmente para vosotros, quienes empezáis vuestra andadura en la jurisdicción penal, hablar de penal económico es hablar de una parte del proceso penal que exige, sin duda alguna, un nivel especial alto de preparación técnica, preparación, formación específica, conocimiento de la asesoría jurídica de empresa y también no solo de conocimiento, sino de una capacidad estratégica y de manejo documental, coordinando este tipo de asuntos con la empresa, con el cliente, a nivel de trabajo, de estrategia y de estudio, ¿vale? Lo que he querido con esta ponencia, como su propio nombre indica, enfoque práctico, es que la intervención tenga ese enfoque precisamente y va dirigida a jóvenes abogados. Entiendo que vosotros sois abogados recién incorporados y, por lo tanto, no pretendo hacer, y esto quiero que quede claro, una exposición puramente académica ni un repaso dogmático, exhaustivo del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que quiero es trasladaros una visión del ejercicio profesional y, sobre todo, deciros cómo entiendo yo que se debe afrontar de verdad la defensa en este tipo de asuntos, desde que el cliente entra por la puerta del despacho hasta que termina el juicio, o a veces incluso antes, porque ese es el objetivo. En penal económico muchas veces la defensa empieza antes de que exista propiamente la causa penal formalizada. Y mira, la idea central que me gustaría que acompañara a toda esta ponencia es muy sencilla. El penal económico no se puede improvisar. Se construye y se trabaja desde inicio, como os he dicho, minuto a minuto. Y tenemos que tener claro que en penal económico debemos de tener un objetivo principal que no es ganar el juicio o hacer una exposición brillante, sino evitar el juicio, porque el enfoque que debemos dar desde un punto de vista práctico a la defensa penal, defensa letrada en un proceso de penal económico es precisamente evitar llegar a juicio. La ponencia la he dividido en tres grandes bloques. En primer lugar, voy a hablaros un poco del itinerario procesal que se sigue en este tipo de procedimientos. Me gustaría hablar de todas las fases del proceso para trasladaros desde ese punto de vista práctico algunos tips, algunos consejos que os pueden venir bien para tener ese enfoque práctico de la defensa letrada en procesos penales económicos. Luego vamos a hacer un repaso muy por encima de los principales delitos en el ámbito económico o socioeconómico y luego también me parece muy importante adentrarnos en la última parte de la ponencia en la defensa letrada o como dirección letrada de la persona jurídica en cuanto a la posible responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿vale? Si os parece, pues nos adentramos ya en lo que es la ponencia, ¿vale? Cuando hablamos de penal económico, lo primero que debemos entender es que no estamos simplemente ante delitos patrimoniales, ¿vale? Estamos ante procedimientos que tienen una lógica propia y la primera característica que yo resaltaría de los procesos penales económicos es que no trabajamos casi nunca solo con hechos, ¿vale? Trabajamos con hechos, con muchos documentos, con movimientos económicos, con relaciones societarias, con circuitos bancarios, con decisiones internas de empresa,
con comunicaciones mediante correos electrónicos, contratos, declaraciones tributarias, es decir, una ingente documentación que debemos de analizar y analizar, como he dicho, conjuntamente con el cliente. Una segunda característica que yo resaltaría es que, y es con la que debemos de trabajar principalmente, con el objetivo de que no terminemos en juicio, sino que terminemos el proceso en o antes de que dé comienzo la fase intermedia, como luego profundizaré, es que existe una frontera muy fina entre el derecho civil, el ilícito penal y el incumplimiento civil, ¿vale? Cuando digo civil me refiero a mercantil, societario o tributario incluso, ¿eh? Y esto es algo que debemos de tener claro que se da normalmente en este tipo de procesos y con lo que debemos trabajar. Además, tenemos unas circunstancias que nos hace trabajar con cierta dificultad y que debemos de gestionar porque tenemos un cliente, normalmente empresario, que no suele estar habituado a procesos penales y a responsabilidades que se le pueda exigir en la jurisdicción penal, y esto requiere un trabajo conjunto con él, pero también el frenar esa ansiedad que suele tener el cliente. Si lo unimos a otra de las características principales de este tipo de procesos, que es lo largos que son, los tiempos largos, las instrucciones extensas, donde no hay que tomar decisiones de manera precipitada, donde es muy importante trazarse la estrategia desde el principio. Y yo añadiría un tercer elemento o característica esencial en la defensa letrada, que es conocer el negocio, la lógica del negocio, el que subyace dentro de la relación que ha dado origen a el conflicto penal, y esa serie de características, ¿vale? Son las que tenemos que tener en cuenta de cara a enfocar correctamente la defensa letrada en los procesos de carácter penal. Voy a seguir el íter que os he marcado al inicio, ¿vale? Porque me parece importante que tengamos en cuenta que la defensa en el derecho penal se ha de realizar desde el principio, desde el inicio del procedimiento, ¿vale? Es necesario, en ese sentido, lo que aquí os pongo, ¿no? Tener claro cuáles son los errores comunes que se suele, o el error común que se suele cometer, que es pensar que en las diligencias previas no toca observar o mantener una posición pasiva que muchas veces tenemos en los procesos penales, sino lo que toca precisamente es todo lo contrario, tener una actitud activa, proactiva, donde tenemos que trabajar desde el inicio con un enfoque muy claro y una estrategia muy clara, ¿vale? Hay que comprender el riesgo del proceso penal, y hay que identificar los hechos verdaderamente relevantes para analizar la responsabilidad penal, asegurarnos de la prueba que nos resulta o puede resultar útil para la defensa y decidir, sobre todo con prudencia, la estrategia, ¿vale? ¿Cómo puede comenzar un proceso penal? Pues mirad, puede comenzar como normalmente comienza, con la asistencia al detenido, ¿vale? No es lo habitual, porque en los procesos penales lo habitual es comparecer en sede judicial con el traslado de una querella o de una denuncia y sin que se haya producido una detención, pero sí que hay casos en los que se puede producir la detención. Mi primer consejo, mi primer tip, se centra precisamente en lo que aquí os pongo en esta diapositiva, ¿vale? No hay que declarar. Mi consejo siempre va a ser que no declaremos, ¿vale? Porque en la asistencia al detenido, el error que se puede cometer es que el cliente quiera explicarlo todo en sede policial sin conocer las actuaciones, ¿vale? Y hay que contener esa actitud del cliente, que él puede pensar que es acertada, pero que os digo yo que es errónea 100%. ¿Y por qué es errónea 100%? Pues porque, como todos sabemos, cuando asistimos a un detenido en sede policial no tenemos acceso a las actuaciones más que para poder impugnar los motivos de la detención, pero no se nos da traslado del atestado. Y tened en cuenta que si un proceso de esta naturaleza se ha derivado en detenciones es porque lleva detrás una investigación policial bastante larga por parte de agentes de la policía o de la Guardia Civil, que son expertos en la materia, que habrán realizado una investigación en profundidad, y esto significará
que habrá mucho trabajo por detrás hecho ya por parte de todos ellos, lo que implicará que tienen mucho más avanzado que nosotros, y esto, el problema que puede producir en nosotros como dirección letrada que asistimos a un detenido en sede judicial, es que aunque pensemos que podemos acertar en la estrategia inicial o en los argumentos de defensa, no conocemos de forma exacta el contenido de la investigación, ni la profundidad de la misma, ni lo acertada de la misma, y por lo tanto yo creo que es esencial como primer punto de partida o de salida tener claro que sería un error declarar en fase de instrucción. Como os he dicho, no es lo normal, ¿vale? Cuando digo no declarar en fase de instrucción no me refiero solo en dependencias policiales, sino también en dependencias judiciales para el caso de que al detenido lo pasen a disposición judicial. Esta es la regla normal en la práctica habitual en procesal penal. Si no va a ser esencial para conseguir lo que se busca cuando se asiste a un detenido, que es la libertad del detenido, cuando lo pasan a disposición judicial, lo correcto sería también dejar de declarar en sede judicial, pero por lo mismo, porque aunque ya cuando acudamos al juzgado de guardia nos van a dar traslado de la causa para poder examinarla y poder tener una idea aproximada de por dónde van los tiros, lo cierto y verdad es que no vamos a poder hablar con la profundidad que requieren estos temas con el cliente, ni vamos a poder tener acceso a documentación de la empresa, documentación contable, ni por supuesto examinarla en el tiempo que tenemos de una guardia cuando asistimos a un detenido. ¿Cuál es la regla general en estos casos? De igual modo a lo que ocurre cuando se produce la asistencia al detenido en sede policial, que no declare en sede judicial. Que no declare porque la declaración te va a vincular de cara a futuro, cualquier cosa que digas te va a limitar la estrategia y lo ideal, como os digo, es no declarar, porque uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y si ya hemos dicho algo que es incorrecto, luego desmontarlo va a ser más difícil. Y por otro lado, lo cierto y verdad es que, salvo contadas excepciones, en los delitos económicos la medida cautelar de prisión provisional no se suele acordar, salvo que sea algo muy grave o muy potente, y se acuerda en los casos en los que se acuerda para, y principalmente, evitar la destrucción de pruebas o la eliminación de pruebas o la influencia en otros elementos de prueba. Este sería el primer consejo que yo os trasladaría. Pero una vez ya hemos conseguido que dejen al cliente en libertad, que no se adopte ninguna medida cautelar de carácter personal y, en definitiva, que empiece la instrucción del asunto penal, lo que sí que tenemos que tener claro es que la fase procesal decisiva para la correcta resolución, enfoque y diseño de la estrategia es la fase de instrucción. Yo creo que esta fase, la de instrucción, es la que debemos de tener presente como aquella en la que debemos de centrar el trabajo de la defensa penal en los procesos de carácter económico, ¿vale? Tenemos que trazarnos una estrategia desde el principio, una estrategia donde tenemos que ponernos a trabajar mano a mano con el empresario, con los responsables de los distintos departamentos, ya sea contable, ya sea laboral, con los bancos, con el resto de socios, y no solo para preparar el asunto, fundamental, sino también para algo que es muy importante en los procesos de carácter económico, y es comenzar a gestionar el posible acuerdo que permita finiquitar el asunto en un doble aspecto, el aspecto económico y el aspecto penal. Este segundo como objetivo, pero el primero como presupuesto para cumplir ese objetivo. Antes de adentrarme en esto que os digo, que me parece especialmente relevante, sí que os digo que lo normal en un proceso penal, tanto si trabajamos con una investigación policial por parte de los grupos especialistas en la materia, ya sea la UDEF, ya sea blanqueo de capitales, ya sea la UCO, es trabajar, y por supuesto ya no os digo si estamos hablando de un fraude fiscal o de un fraude a la seguridad social, vamos a tener informes policiales o informes periciales emitidos por inspectores de Hacienda o de la Seguridad Social que van a estar muy trabajados y que van a ser un plus para la acusación.
No podemos adentrarnos en una instrucción, en un proceso penal económico, sin contrarrestar esas investigaciones policiales, sin contrarrestar esas periciales de la acusación que luego en la práctica van a ser tomadas como referencia por parte de los jueces en el futuro enjuiciamiento. Sin duda, en un proceso penal económico, desde el minuto cero debéis de trabajar la pericial económica. La pericial económica, con un experto en la materia externo, es la base sobre la que vais a poder defender dos aspectos. El primero, el objetivo principal, conseguir el sobreseimiento y archivo. No vamos a conseguir un sobreseimiento y archivo antes de que se inicie la fase intermedia y que nos formulen escrito de acusación, es decir, no vamos a conseguir que no se formule escrito de acusación y se solicite la apertura judicial si no contraatacamos esos informes policiales o esos informes de inspección con un informe pericial de un perito propio que pueda, por un lado, examinar toda la documentación como experto que está en la causa y aquella otra que no está en la causa y también, evidentemente, rebatir el contenido de los informes policiales o de los informes de inspección que puedan servir de base para sostener la acusación. Este medio es ideal para conseguir el objetivo principal que nos debemos de marcar en un proceso penal económico, que es obtener el sobreseimiento y archivo. Si nosotros contrarrestamos en fase de instrucción los informes policiales o los informes de inspección con un informe pericial contundente, bien ratificado, que examine la documentación, no solo la que obra en la causa y en los atestados policiales o a aquella a la que han tenido acceso tanto los policías actuantes como los inspectores, sino aquella otra que ellos no tienen y que puede aportar luz a nuestra teoría alternativa o aportar, en definitiva, conocimientos sobre extremos que ni la policía ni los inspectores han podido examinar. Esto es lo que nos va a permitir o nos puede facilitar allanar el terreno y conseguir convencer al juez de instrucción para que, en lugar de dictar un auto de incoación de procedimiento abreviado para dar pase a la fase intermedia, consigamos ese sobreseimiento y archivo evidentemente, lo cual será un gran éxito en este caso. Ese es el objetivo que nos tenemos que marcar. Para conseguir ese objetivo, y eso todos los puntos que yo quería comentar, es esencial también trabajar desde inicio el conflicto que subyace, el conflicto económico, el conflicto societario, el conflicto con la administración en cuanto a las deudas tributarias o de seguridad social. No podemos, o no debemos, mejor dicho, iniciar un trámite de instrucción que tenemos que trabajar ante el juzgado sin de forma paralela gestionar con los acreedores, con los socios enfrentados, con el perjudicado, la posible solución económica. Porque lo que tenemos que tener claro, y esto es esencial en un delito de esta naturaleza, es que si alcanzamos un acuerdo económico con el perjudicado, esto es en todos los ámbitos, pero en los procesos penales económicos con mucho más sentido, si nosotros conseguimos a mitad de la instrucción obtener un acuerdo con el perjudicado, reparar su daño, hacer que se aparte como acusación particular, incluso que renuncie a la responsabilidad civil derivada del hipotético delito, aunque el fiscal, aunque la abogacía del Estado, aunque los abogados de la Seguridad Social continúen formalizando la acusación o personados como acusación, es mucho más fácil, muchísimo más fácil conseguir ese sobreseimiento de archivo que es el principal objetivo que nos debemos de marcar. Por eso, insisto, el eje de la defensa radica en esos dos puntos que os quiero yo trasladar. Empezar a pensar en la pericial desde muy pronto, pero por otro lado, buscar la solución económica del problema subyacente en esa fase de instrucción. Negociar, arreglar el problema para que sea más fácil obtener ese sobreseimiento y no llegar a juicio. Y si llegamos a juicio, que puede ocurrir, que lleguemos al juicio con una atenuante que en este tipo de delitos es fundamental, que es la atenuante de reparación del daño. Pero mirad, hay un principio que muchos de vosotros conoceréis, que es un principio que sirve siempre de argumento para fundamentar una petición de sobreseimiento en un proceso
de esta naturaleza, que es el principio de intervención mínima en derecho penal, ¿vale? Si podemos convencer al juez instructor de que estamos hablando de un conflicto de carácter civil, mercantil, societario, y además le hacemos ver que ya se ha reparado el daño, se ha arreglado el problema con el socio, se ha pagado la deuda de la Seguridad Social, o se ha llegado a un acuerdo. Si eso lo conseguimos antes de que finalice la instrucción, lo que es muy probable, en un porcentaje muy alto, es que consigamos el sobreseimiento y archivo. Y esto es algo que tenéis que trabajar desde inicio. Por eso, dominar la fase de instrucción a la hora de establecer no solo el estudio desde inicio y las pruebas que queremos practicar, que muchas de ellas serán de carácter documental y pericial, es importantísimo, pero también interesar esa línea de actuación, además de la pericial, que es la de solución económica del problema subyacente. Vale, esto ya os lo he dicho porque si hemos terminado la fase de instrucción, como es el caso, y ya nos encontramos con que, aunque hemos solucionado el problema subyacente, aunque se ha apartado el perjudicado como acusación particular y ha renunciado a la responsabilidad civil y se siente reparado y demás, es verdad que a veces nos encontramos con que el fiscal no te retira la acusación, porque considera que independientemente de que lo hayáis arreglado, hay un hecho constitutivo de delito. Bien, en ese caso, si se apertura la fase intermedia, lo que tenemos que tener claro y que es fundamental es que en la práctica vosotros sabréis que en muchas ocasiones en penal nos limitamos a la formalización de escritos de defensa negando lo que decimos, ¿no? Pues niego, propongo la misma prueba que el fiscal y me quedo tan pancho y luego ya me voy a juicio y ya en juicio veré lo que hago. Bien, esto para mí es un error de base y no creo que sea lo correcto, ¿vale? Creo que lo correcto en la fase intermedia es trabajar al máximo tanto el análisis del escrito de acusación y, por lo tanto, de la tesis acusatoria definitiva, como, sobre todo, trabajar la estrategia para rebatir ese escrito de acusación y hacer un escrito de defensa, salvo contadas excepciones, que nos permita ya centrar los argumentos de defensa, aunque siempre es conveniente guardarse alguna carta bajo la manga, ¿vale? Quizá me parece también especialmente relevante el hacer dentro de lo que es el escrito de defensa una exposición sucinta, no necesariamente tiene que ser extensa, pero sí sucinta, de aquellas cuestiones previas que querramos plantear en el futuro juicio, ¿vale? En mi opinión, en este tipo de procesos, que suelen ser muy extensos, no conviene silenciar las cuestiones previas porque a veces llegas a juicio y el juzgado penal o la audiencia, aunque no te lo puede exigir porque formalmente cuando se plantean las cuestiones previas es al comienzo del juicio, pero sí que a veces te reprocha, por reproche a su vez de las acusaciones, que esas cuestiones previas las plantees de manera sorpresiva. Como estos temas son extensos, son complicados, son largos, tienen cierto volumen, creo que lo oportuno sería, en la mayoría de los casos, plantear esas cuestiones previas, aunque fuera de manera sucinta, como os digo, para centrar el debate y luego desarrollarlas como tales al inicio del juicio, ¿vale? Aquí os planteo en esta diapositiva precisamente lo de prohibido negar por negar, ¿vale? Hay que construir una alternativa reconocible, ¿vale? Tenemos que centrar ya esa teoría del caso de por dónde queremos ir, cuál es nuestra estrategia, cuál es la lectura alternativa que queremos darle y coherente con las pruebas practicadas a lo largo de la instrucción, dejar pues, sentadas las posibles nulidades o cuestiones de vulneraciones de derechos fundamentales, problemas de competencia, que luego, como sabéis, desarrollaremos en la audiencia preliminar que ha sido introducida recientemente por el legislador y que se centra principalmente en esto, tanto en la posible conformidad como en las cuestiones previas.
Y luego, sobre todo, saber qué prueba vamos a proponer, porque nos interese y porque ya la hayamos trabajado en la instrucción. Por eso os decía que en este tipo de procesos el asunto se trabaja y se enfoca y se encarrila en la fase de instrucción. Pero el escrito de defensa debe ser coherente con ese trabajo previo y no debemos de hacer un escrito de defensa negando por negar. Bien. Aquí os he hablado ya de la prueba documental. Evidentemente, esto se arrastra de la necesidad de que lo trabajemos en la fase de instrucción, pero a su vez debemos de centrar muy bien en la proposición de prueba, pues de qué elementos probatorios nos tenemos que valer, y aquí no vale lo mismo que ocurre en otros procesos. Propongo lo mismo que ha propuesto el fiscal y ya veré qué hago cuando toque el juicio. No, aquí, en el plazo que tenéis para formalizar el escrito de defensa, tenéis que hacer un trabajo muy profundo y de calidad para encarrilar el tema, ¿vale? Mirad, hay algo también con lo que debemos de trabajar que me parece importante, porque no sé si habréis tenido alguna audiencia preliminar, pero a mí me parece, al igual que ocurre en civil con la audiencia previa, un acto procesal muy interesante. Y me parece muy interesante en los casos de delitos económicos para alcanzar o adentrarnos en la posibilidad de alcanzar una posible conformidad, ¿vale? Evidentemente, la audiencia preliminar va a tratar también las cuestiones previas que, como ya hemos dicho, ya habremos preparado, aunque fuera solo sucintamente en el escrito de defensa. Pero además de eso, debemos de plantearnos esa alternativa. Mi consejo es que la conformidad no la trabajemos el día de la audiencia previa, sino que la trabajemos con anterioridad. Porque si no hemos conseguido alcanzar, que a veces ocurre, un acuerdo a lo largo de la instrucción que nos permitiera conseguir ese objetivo principal, que es el sobreseimiento de archivo, desde el momento en que formalicemos el escrito de defensa hasta que señale la audiencia previa, es otro de los momentos en los que podemos trabajar sobre esa posible conformidad, intentando cerrar ese acuerdo que elimine el problema subyacente o que lo cierre y que dé tranquilidad al cliente, porque en este tipo de delitos, los delitos de carácter económico, es muy habitual, y lo veréis mucho en fraudes fiscales, en delitos de estafa, sobre todo en los delitos de estafa agravada, en delitos de apropiación indebida, es muy habitual, y sobre todo en aquellos que tienen el carácter de agravados, ¿vale?, por las circunstancias que sean, es muy habitual obtener o querer obtener como fin, aunque llegues a un acuerdo de conformidad, una pena no superior a 2 años. Y para eso necesariamente tienes que trabajar no solo con la atenuante propiamente de confesión tardía o la rebaja que por aplicación del protocolo de conformidad se establece en el caso de acuerdos, sino además trabajar con la atenuante de reparación del daño. Porque cuando tú vas a un juicio, ya sea en el juzgado de lo penal, ya sea en la audiencia, con la reparación del daño satisfecha, o un acuerdo que implique la futura reparación del daño en su totalidad, o incluso la renuncia por parte del perjudicado o por parte del socio díscolo que te discute o te lleva al pleito, en ese caso es mucho más fácil obtener una pena no superior a 2 años, y es mucho más fácil de vender, entre comillas, al cliente esa solución, porque tened en cuenta lo que os he comentado al principio, que estamos hablando de un empresario que difícilmente va a encajar muy bien el verse inmerso en un proceso penal, y que va a ver como una victoria lo que en realidad es una derrota, porque es un reconocimiento de hecho y de responsabilidad penal, que es una conformidad, ¿vale? Por lo tanto, en la audiencia preliminar lo que vamos a hacer es, además de hacer valer todas las nulidades e impugnaciones de pruebas que ya habremos trabajado cuando nos han dado plazo para formalizar ese escrito de defensa, además de eso tenemos que trabajar la posible conformidad, y eso lo tenemos que hacer de forma paralela a la tramitación procesal. El penal económico tiene 2 vías: la procesal, que se trabaja con alguna especialidad, pero de casi igual manera que
en los procesos penales de cualquier otro tipo delictivo, pero sobre todo la negociación que tenéis que hacer desde inicio con vuestros acreedores o los acreedores de vuestro cliente, con el perjudicado o con quien sea, ¿vale? Y insisto, es mucho más fácil obtener el sobreseimiento de archivo cuando eso lo consigues cerrar en fase de instrucción, ¿vale? Quiero ahora hablaros de los delitos socioeconómicos, por hacer un repaso, ¿vale? Y aquí es muy importante, me voy otra vez a lo que os comentaba del principio de intervención mínima, saber, conocer y defender o hacer valer que hay una línea muy fina entre el ilícito penal y el incumplimiento mercantil o civil, ¿vale? Y además los jueces, cuando el problema subyacente de carácter económico se soluciona con cierta facilidad, incluso los fiscales con cierta facilidad, en muchos casos optan tanto en la fase de instrucción por dejar la instrucción y terminar con un auto de sobreseimiento, como en el futuro juicio con el dictado de una sentencia absolutoria. Precisamente por ese principio de intervención mínima y por esa línea tan fina que hay entre el ilícito penal y el incumplimiento mercantil. Mirad, muchos de vosotros conoceréis los principales delitos de carácter económico, ¿vale? Pero me parece importante hacer un repaso de los principales, porque nos va a permitir, sobre todo respecto de cada delito, pues el que conozcáis un poco cuáles son los elementos esenciales que debemos conocer para precisamente discutir si concurren o no, lo que siempre denominamos los elementos del tipo. Pero depende de qué tipo delictivo, pues hay algunos con los que se juega más y se consigue muchas veces o bien el sobreseimiento o bien la sentencia absolutoria. Mirad, la estafa, como sabéis, requiere engaño bastante, y el engaño bastante debe ser con carácter antecedente o concurrente al desplazamiento patrimonial, ¿vale? Es decir, no vale un engaño posterior, tiene que ser un engaño previo o que concurra al momento en que se realiza el o la disposición patrimonial, ¿vale? Se trata de la existencia de una maniobra idónea para provocar error en la disposición patrimonial. Si de lo que se trata es de un simple incumplimiento, de una discusión relativa a algo que pudiera parecerse al engaño, pero que es posterior al acto de disposición patrimonial, no estaríamos tanto en un delito de estafa, sino en un asunto a tramitar precisamente por aplicación de ese principio de intervención mínima en la jurisdicción civil. Y con esto tenéis que trabajar en todas las fases procesales, porque si os incoan un proceso penal por un delito de estafa, lo primero que hay que analizar es si efectivamente existe engaño, que ha de ser bastante, ¿vale? Y además que ha de ser, como os digo, antecedente o concurrente al desplazamiento patrimonial. Otro delito que se suele dar en la práctica muchísimo y que a veces se confunde con otros es el de apropiación indebida. Aquí, en el delito de apropiación indebida, el foco debe estar centrado en el título de recepción, en la quiebra de la obligación de devolver o de entregar, ¿vale? Si yo recibo un dinero como abogado, y pongo un ejemplo muy claro que vais a entender. Si resulta que un procurador, ahora ya no ocurre tanto porque sabéis que los pagos se realizan mediante transferencia bancaria y a tal fin te suelen requerir para aportar el certificado de titularidad del cliente beneficiario de una posible indemnización, por ejemplo, en un proceso civil. Pero imaginemos que en un momento dado se emite un mandamiento de pago a favor del cliente y el procurador o el abogado tienen poderes para poder representar al cliente en bancos o entidades bancarias, y con ese poder se presenta en la oficina y pretende cobrar el importe correspondiente a esa indemnización. Esto ocurre muchas veces en temas en los que
tú has pactado con el cliente igual una cuota litis o algún tipo de funcionamiento, esto es incorrecto del todo, ¿vale? No la cuota litis, sino el hecho de que tú dispongas unilateralmente de una indemnización para autocobrarte, ¿vale? Y hay supuestos que en la práctica se dan de delitos de apropiación indebida precisamente porque el título de la recepción, que es el uso de un poder o de representación en este caso, no te legitima para quedarte con el dinero, no te legitima para autoliquidarte, no te legitima para nada, porque tú puedes ir con el poder de representación procesal a cobrar, pero tu obligación es entregar el dinero al cliente y en el despacho, si has pactado con él una cuota litis, un sistema de cobro de porcentaje de la indemnización que pudiera cobrar, hacerle recibir la totalidad del importe y a su vez que él te pague en ese momento. Si no lo hiciéramos así, podríamos incurrir en un delito de apropiación indebida. Y esto os lo explico, en primer lugar, porque va a ser fácil entender el delito de apropiación indebida en un supuesto como el que os pongo, porque nos toca de primera mano, pero sobre todo porque lo importante en el delito de apropiación indebida es analizar el título de recepción, es decir, analizar si existe el deber o la obligación de devolver o entregar algo y si ese deber u obligación se ha quebrantado, ¿vale? Tenemos otro delito que también en la práctica se da mucho y que se confunde a veces con el delito de administración, de apropiación indebida, ¿vale? El punto nuclear que vosotros debéis de conocer para rebatir en cuanto a si concurre o no, como defensa en este caso, es, en el caso de la administración desleal, la realización por parte de quien tiene facultades para representar o administrar bienes, un exceso respecto de esas facultades de administración y con ello la causación de un perjuicio patrimonial, ¿vale? Se tiene que dar, por lo tanto, una conducta desleal en sentido penal, desleal a la administración que realizas. Si yo administro un patrimonio, tengo que ser leal a esa administración y si no lo soy y con eso me excedo de las facultades que tengo como administrador y causo un perjuicio patrimonial, estaríamos en ese caso ante una administración desleal. Por lo tanto, ¿qué hay que analizar como defensa letrada cuando lo que se nos trae al despacho es un supuesto delito de administración desleal? Si ha habido exceso de facultades, evidentemente, si se ha producido un perjuicio patrimonial y si esa conducta es desleal en sentido penal a la administración que tienes encomendada. También tenemos, por otro lado, delitos societarios e insolvencias punibles que requieren estudiar, en el caso de los delitos societarios, con especial cuidado el funcionamiento real de la sociedad, ¿vale? El rol efectivo de cada interveniente, ¿vale? Y la existencia o no de acuerdos sociales, así como la producción de un perjuicio y, sobre todo, la distancia o esa línea entre la irregularidad mercantil y la tipicidad penal, el hecho constitutivo de delito, ¿vale? Debemos de analizar con mucho cuidado todo el relato del escrito de querella o de denuncia, si se han producido abusos de mayorías, si ha habido una desviación de poder, porque no siempre esos abusos de mayoría o esa desviación de poder alcanzan el umbral penal. Y ahí la defensa debe ser muy técnica, pero sobre todo debe de enfocarse hacia la inexistencia de tipicidad penal al objeto de hacer ver que el asunto que se plantea ante un juzgado de instrucción o ante un juzgado de lo penal gira más en torno a una discusión de carácter mercantil o civil, en este caso mercantil porque hablamos de delitos societarios. Las insolvencias punibles, lo relevante cuando defendemos una insolvencia punible es si la conducta del investigado o futuro acusado estaba realmente encaminada a perjudicar a acreedores y a falsear artificiosamente la situación patrimonial, ¿vale? A un vaciamiento patrimonial que tiene por fin perjudicar a los acreedores, o analizar si ese contexto global de crisis de tesorería
o de las existencias, afecta a la continuidad de la empresa, o si se debe, por contra, a la atención de determinados gastos de carácter estructural. Debemos de tener claro que si uno realiza un acto de disposición para pagar a un acreedor y perjudica a otro acreedor, siempre y cuando pague a un acreedor, no estaremos ante un delito de insolvencia punible o de frustración de la ejecución, porque no respetar la par conditio creditorum, es decir, la distribución de lo que tú tengas como empresa, como empresario o como deudor a todos los acreedores, no por ello estás cometiendo un delito. Y muchas veces quien te presenta una querella pues es un acreedor que no ha cobrado, pero si tú acreditas que lo que has pagado son otras deudas o gastos estructurales necesarios para la continuidad de la empresa, puedes quedar exento de responsabilidad penal. Por lo tanto, las insolvencias punibles normalmente se atacan desde este punto de vista, ¿vale? Nos vamos con la frustración de la ejecución, que no es lo mismo que la insolvencia punible. La insolvencia punible es la creación de una situación de insolvencia que no se corresponde con la realidad y que tiene como único fin despatrimonializarse para no o impedir a los acreedores que cobren. Sin embargo, la frustración de la ejecución es cualquier movimiento que implique, dificulte al acreedor el cobro de su crédito respecto de ti. ¿Qué ocurre? Que la frustración de la ejecución, lo que hacemos normalmente cuando enfocamos la defensa es exactamente lo mismo. Oiga, yo estoy pagando a otro acreedor, no le he pagado a usted, pero estoy pagando a otro. Por lo tanto, no cometo ningún delito. Pero ¿eso qué requiere? Probar que efectivamente has pagado a otro y que esa deuda es real, que esa deuda es una deuda líquida, está vencida y exigible, o que los gastos que has estado pagando son gastos necesarios para la continuidad de la empresa y que además tu actitud no es la de defraudar ni impedir o frustrar la satisfacción del acreedor, sino todo lo contrario. A veces se toman decisiones para reestructurar la deuda que no necesariamente llevan a la frustración de la ejecución, aunque a algún acreedor no le guste. Y en estos casos, lo que ocurre y suele ocurrir es que tienes que acreditar que efectivamente no concurre el elemento subjetivo del injusto, que es la voluntad. El elemento subjetivo del injusto en este tipo de delitos radicaría en la voluntad de querer perjudicar al acreedor con ese acto de disposición, que aunque de forma efectiva le impide el cobro, no tiene como finalidad impedirle el cobro, sino reestructurar los pagos de otras deudas o de otros gastos necesarios para que tenga continuidad la actividad de dicha empresa. Dos de los temas que sin duda alguna son realmente relevantes en cuanto a los delitos de carácter económico son los delitos de fraude fiscal, ¿vale? Que de igual modo no requieren simplemente superar la cuota defraudada, sino que exige un dolo, una demostración de una voluntad de defraudar, que cualquier discrepancia en la interpretación de la legislación aplicable a cualquiera de los impuestos por los cuales se ha podido producir un fraude fiscal no necesariamente lleva consigo, si se supera la cuota tributaria fijada en el Código Penal, la existencia de un delito fiscal. No, no necesariamente. Hay que ver si efectivamente es discutible o no cualquier acto de disposición, mejor dicho, cualquier acto de facturación o de contabilización que pueda discutirse en ese sentido. Pero aquí sí que os digo que como normalmente te encuentras ante informes de la propia inspección, lo que conviene sin duda alguna es defenderse con un informe pericial de un perista economista, experto en derecho tributario, que pueda rebatir el contenido del informe pericial al objeto de no solo discutir la cuantía, sino discutir las operaciones por las cuales se entiende que se ha producido fraude, porque la agencia tributaria puede entender que se ha producido un fraude donde luego se puede acreditar que no lo hay. De igual modo ocurre con los delitos contra la seguridad social o fraudes a la seguridad social, ¿vale? Hay otro delito también que se da mucho en la práctica, que es el blanqueo de capitales, y en este caso lo relevante en el blanqueo de capitales, quizá lo más importante, es que tenemos que saber que el quid de la cuestión radica en
que para que haya delito de blanqueo deben de existir bienes que tengan origen delictivo y que se conozca por el autor el origen delictivo. Es decir, no toda adquisición de bienes que infringe la legislación de prevención de blanqueo de capitales lleva consigo necesariamente la existencia de un delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo se produce y de hecho es habitual, y veréis que el enjuiciamiento del delito de blanqueo de capitales vaya unido a otros delitos. Ocurre mucho, por ejemplo, ahora con los delitos contra la salud pública, también a veces contra los delitos de fraude fiscal, donde el beneficio obtenido por el fraude fiscal lo que hace es que se transforma o se utiliza por el defraudador para y comete a la vez un delito de blanqueo de capitales. Entonces tiene que ir conexo el de blanqueo de capitales a la comisión de otro hecho delictivo, a el origen de esos fondos de un hecho delictivo y al conocimiento del autor del delito del origen delictivo de esos fondos. Ese es el kit de la cuestión en el delito de blanqueo de capitales. Vale. He hecho un repaso muy rápido, pero son las 7:15 y quiero dar una pincelada también. Voy a ir un poquito más rápido sobre la defensa de la persona jurídica, porque esto es algo que en lo que todavía hay bastante desconocimiento y en lo que me parece que es necesario profundizar un poquito, por lo menos dar unas líneas generales y luego ya me preguntáis. Mirad, cuando nos encarguen la defensa de una persona jurídica, tenemos que tener claro que hay que diferenciar la defensa de la persona física, administrador de la mercantil, que ha cometido supuestamente el hecho delictivo, y la responsabilidad penal de la persona jurídica, y a su vez diferenciar la responsabilidad civil de la persona jurídica por el hecho cometido por su administrador o por su empleado o por quien está dentro de su estructura, con la responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica requiere la concurrencia de una serie de elementos que es fundamental incidir en ellos, y es, evidentemente, solo serán aquellos hechos delictivos que estén previstos en el Código Penal como tales, y lo relevante de la responsabilidad penal de la persona jurídica es, en primer lugar, ir de la mano del hecho delictivo cometido por la persona física, de tal manera que los elementos de defensa de la persona física valdrán de igual modo como elementos de defensa de la persona jurídica para acreditar, fundamentar, exponer que no ha habido un hecho delictivo por el cual se pretenda la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero tenemos que tener claro que para que exista una responsabilidad penal de la persona jurídica debe de haberse cometido el delito en beneficio directo o indirecto de la sociedad. Si no hay beneficio directo o indirecto de la sociedad o mercantil, no puede haber responsabilidad penal de la persona jurídica. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si un director de banco estafa a un cliente, el director de banco es responsable del delito y responde frente al estafado. El banco responde como responsable civil frente al cliente a devolverle el dinero que el director de banca le ha estafado. Pero no habrá responsabilidad penal de la persona jurídica porque no se ha actuado en beneficio de la sociedad, en beneficio del banco. Se ha actuado en perjuicio del banco, mejor dicho, en perjuicio del cliente, pero no ha tenido un beneficio ni directo ni indirecto. Solo cuando el beneficio se produce de forma directa o indirecta podremos hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo tanto, el principal punto de análisis que tenemos que tener como defensa letrada cuando el encargo es defender a una persona jurídica es si ha habido beneficio o no ha habido beneficio para la persona jurídica. Porque si no ha habido beneficio, no puede haber responsabilidad penal. Y por otro lado, si nos encontramos con una sociedad, que es una sociedad que prácticamente no tiene estructura, que prácticamente no tiene actividad, que es una sociedad de pequeña o reducida dimensión, donde el administrador único es el que ha cometido el delito, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha establecido que en ese tipo de casos no puede haber una responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica frente a la responsabilidad penal de la persona física, administrador o representante de la sociedad que ha cometido el delito. Si no estuviéramos en un supuesto de una empresa de reducida dimensión o prácticamente sin actividad o sin estructura suficiente como para entender que hay una responsabilidad penal autónoma, en ese caso lo que deberemos de trazar como estrategia, en primer lugar, es si no tienes un compliance officer o un plan de prevención de riesgos penales,
es elaborarlo y ponerlo en marcha, porque precisamente ese es uno de los puntos clave en la defensa de una persona jurídica. Y por otro lado, aunque no lo haya, el poder probar la existencia de algún tipo de mecanismo de control interno, aunque no se le llame compliance officer, algún tipo de política de cumplimiento normativo dentro de la empresa, protocolos con los trabajadores, circulares formativas, todo tipo de documentación que tenga cierta trazabilidad o pruebas que permitan acreditar que, aunque no tenga propiamente un compliance officer, la empresa extremó la precaución para evitar que el delito que es objeto de investigación se pueda producir, ¿vale? Aquí os pongo 8 errores críticos que comprometen la defensa penal económica. El primero sería una reacción tardía, el descontrol documental. Estos temas se trabajan con mucha documentación y de manera ordenada. Tenemos que separar esa carga emocional que tiene el cliente en un asunto de estos porque no están habituados a procesos penales con un enfoque eminentemente objetivo, práctico y centrado en lo que es la defensa penal, una pericial eficiente desde el principio, intentar desconectar el problema del problema económico y solucionarlo, y en definitiva pues trabajar desde el inicio, como os he dicho. No me voy a extender más porque me he pasado un poco. Sí que quiero daros las gracias por vuestra atención y evidentemente quedo a vuestra disposición para que me formuléis las preguntas que consideréis. Muchísimas gracias, Ignacio. Es una jornada muy interesante y han estado llegando algunas preguntas. Así que vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Si ves que leo muy rápido, necesitas que lo repitas sin problema, vuelvo a decirlas. Vale, Voy con la primera pregunta, que es de Rubén, y Rubén dice: ¿es recomendable que la empresa cuente con defensa letrada independiente respecto a los directivos investigados? Sí, sin duda. Es ideal que no solo la empresa cuente con la dirección letrada independiente, coordinada pero independiente, sino que además quien comparezca en sede judicial y quien sea interrogada en nombre de la persona jurídica sea una persona distinta a el administrador o la persona que ha cometido o puede haber cometido el hecho delictivo. Precisamente las funciones del denominado compliance officer o responsable de cumplimiento normativo es una de esas. Es conveniente. Muchas gracias. Hay una cosa que en la práctica pasa mucho, y en esto también tenéis, y es que muchas veces se llama a declarar a la persona física y se le toma declaración en unidad de acto en la misma acta de declaración como persona física que ha cometido el delito y como representante de la persona jurídica, y debéis de intentar que se le levanten 2 actas independientes. Actas de declaración independientes, una como persona física y otra como persona jurídica, para el caso de que fuera el mismo. Muchas gracias. Continúo con la pregunta de Juan Carlos. Juan Carlos le dice: en su experiencia, ¿qué características debe tener un buen perito en delitos económicos para que su informe tenga peso real en juicio? Más que el perito, que debe de ser, en mi opinión, aparte de tener conocimiento sobre la materia, exponer bien en juicio y poder rebatir, ser valiente. Te vas a enfrentar a inspectores de Hacienda, tienes que ser capaz de rebatir sus argumentos, debes de exponer bien, pero sobre todo, lo importante, además de que tenga formación y capacidad de exposición en juicio, es que realice un trabajo en equipo con la empresa, con el abogado, y que sea una persona que permita desarrollar ese trabajo en equipo. Si tú tienes un perito muy bueno, pero es un perito que se encierra en su despacho y que no escucha al letrado o no escucha al empresario y trabaja de manera autónoma, pues la pericial, en mi opinión, será peor que si el trabajo se produce en equipo. En muchas ocasiones, en este tipo de delitos, no solo en los fraudes fiscales, el trabajo en equipo es fundamental y el conocimiento transversal, no solo de lo jurídico, lo económico, sino también lo empresarial, es básico, y para eso se requiere hacer equipo, y tienes que contar con un perito que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que sepa exponer
y que sepa trabajar en equipo. Una respuesta muy completa. Muchas gracias. De nada. Continúo con la pregunta de Susana, también sobre los peritos. Dice, ¿qué estrategia aconseja para contradecir eficazmente una pericial económica de la acusación? Pues mira, una estrategia que funciona muy bien o suele funcionar muy bien es cuando la pericial económica de oficio o la investigación policial se ha realizado con parte de la documentación, pero no con toda. Resulta muy efectivo tirar por tierra una pericial cuando tú aportas más documentación de carácter económico o empresarial o societario o lo que sea, o acuerdos, que lo que ponen de manifiesto es que aquella pericial se elaboró con documentación incompleta. Esto funciona bien siempre y cuando se dé el requisito o se dé la circunstancia. Si no, pues el análisis crítico de las conclusiones y de los antecedentes de las pruebas periciales o de las investigaciones policiales, que ojo, que no es lo mismo, porque la investigación policial, los informes policiales, muchas veces se califican de periciales, pero no lo son. Tienen una regulación específica, no estamos hablando de una pericial de parte, y además, en muchas ocasiones también, en temas de procesos de fraude fiscal, discutimos la validez como pericial de los informes de los inspectores de Hacienda o de los inspectores de la Seguridad Social, por cuanto que son funcionarios que trabajan para una de las partes, en este caso, para la Administración, que es quien normalmente insta como acusación particular este tipo de procesos o de procesos penales. Gracias. Continúo con la pregunta de Rosa. Dice, ¿qué pasa si por el turno de oficio te llega un caso de persona jurídica y física? ¿Tienes que llevar las dos defensas o cómo lo hacemos? Debes de renunciar a uno planteando la incompatibilidad de las defensas. Yo renunciaría, renunciaría a la persona jurídica. Me quedaría con la persona física si pudieras elegir. Gracias. La siguiente pregunta es de Juan. No me preguntáis por qué. ¿Por qué? Lo pregunto yo. Muy bien. Porque mira, en esto el legislador ha hecho algo que es un cachondeo para mí, y es, sabéis que las personas físicas, cuando te designan de turno de oficio, son beneficiarios de la justicia gratuita, ¿vale? Por lo tanto, la defensa letrada la abona a la Administración si cumplen con los requisitos de ingresos exigidos por el legislador, ¿vale? Pero es que la persona jurídica no es beneficiaria de la justicia gratuita, con lo cual tienes que desarrollar la actividad de defensa letrada de la persona jurídica sin poder cobrar de la Administración. Esto no significa que no vayas a cobrar. Cobrar después. Cuando jures la cuenta, no cobres y por vía del artículo 51 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita puedas cobrar. Pero yo de momento, si pudiera elegir, renunciaría por ese motivo que te he dicho a la defensa letrada de la persona jurídica. Lo que pasa que es verdad que si... Vamos a ver, esto es una situación rara y te voy a explicar por qué. No es normal que una persona jurídica pida abogado de oficio. Si lo pide es probablemente porque sea una persona jurídica creada para cometer delitos o carente de actividad. Si es un instrumento para la comisión de un hecho delictivo, podemos defender que no existe responsabilidad penal autónoma porque no es una sociedad real que tenga por fin una actividad real y que sea una actividad autónoma de la delictiva, fíjate lo que te digo, de la que propiamente tiene el administrador o representante de la sociedad que actúa para cometer delitos. Entonces, es raro que una persona jurídica pida un abogado de oficio, pero si lo pidiera, porque se puede dar la circunstancia, pues en ese caso lo ideal es que las defensas sean autónomas, independientes, coordinadas, pero autónomas e independientes. Muchas gracias. Continúo con la pregunta de Juan Pablo. Esta es un poquito más larga, voy a ir despacito, pero lo dicho, si necesitas que pare, lo repita. Volvemos a ella. Lo primero que dice es que felicidades por la claridad expositiva. Y buenas tardes. En el delito de administración desleal,
cualquier decisión adoptada por el administrador que tenga como consecuencia un perjuicio económico real y medible para la empresa, acuerdos con proveedores nocivos para la empresa, ¿podría entrar en la definición del tipo o debe concurrir algún supuesto más? Gracias. No necesariamente, si no habría delitos de administración desleal para todo aquel administrador que llega a adoptar o a tomar alguna decisión que perjudica. No, no necesariamente. Tiene que haber una actuación desleal propiamente respecto a la actividad de la mercantil. Dentro del negocio, o de los negocios o del mundo empresarial se cometen errores. Esos errores a veces dan lugar a perjuicios económicos y no porque exista perjuicio necesariamente un delito de administración desleal. No. Habría que analizar el supuesto en concreto, pero no hay un automatismo en eso en absoluto, ¿eh? Perfecto. Y salvo que entre otra pregunta más ahora, voy con la última pregunta, que es de Jesús. Y su pregunta es sobre los planes de prevención. Y dice, ¿cómo puede la defensa acreditar eficazmente la cultura de cumplimiento dentro de la empresa? Pues mira, la pregunta está genial porque además quería tratarlo, pero como he tenido un poco de prisa, mirar, en esto el Supremo todavía anda un poco perdido. Yo lo he comentado incluso con algún magistrado del Supremo, ¿vale? La manera de acreditar que una mercantil, una persona jurídica, tiene implementado un plan de prevención de riesgos penales o un compliance officer no es el papelito, ¿vale? A veces, y os pasará, os llegará una empresa y dirá, no, mire, yo tengo aquí el dossier porque a mí me hicieron hace 5 años un plan de prevención de riesgos penales. Eso no vale, no vale. El papelito no vale. Incluso hay gente que lo hace después y te dice que lo ha hecho antes. No vale. Para acreditar de forma efectiva que una empresa tiene implementado un plan de prevención de riesgos penales, el Tribunal Supremo está diciendo que lo correcto es hacer valerlo mediante pruebas de todo tipo que acrediten la implementación de esos protocolos de actuación para enfocar la actividad de la empresa al cumplimiento normativo. La manera correcta de hacerlo, la más depurada, la más idónea y la que hacen las empresas que realmente tienen un plan de prevención de riesgos penales, un compliance, es a través de la obtención de la certificación, porque la certificación por las empresas certificadoras, que además se renueva cada año, implica en la obtención de esa certificación la realización de auditorías internas por externos que acreditan que se ha implementado esas políticas de cumplimiento normativo, que analiza cuáles son los fallos, que pone reparos en esas auditorías internas y que luego dan pie a la auditoría externa, que es la que permite la obtención de la certificación. Estamos hablando de que todas las empresas del IBEX y las empresas con cierto volumen, si hacen o tienen implementado un plan de prevención de riesgos penales, lo que hacen es obtener la oportuna certificación mediante el cumplimiento de una normativa que la jurisprudencia no ha tratado todavía, que tendrá que tratar, que son las normativas que sonarán la UNE y la ISO, la UNE 19.601, la ISO 37.001, son normativas que establecen unos protocolos de actuación y que son las que sirven luego para los auditores internos y externos para comprobar y verificar que efectivamente esa empresa tiene implementado un plan de prevención de riesgos penales. Por lo tanto, el papelito no vale solo, y si sois acusación particular y os llega una empresa con un papelito, lo que tenéis que hacer es, vale, el papelito está muy bien, pero ahora acredíteme usted qué formación ha dado a los empleados. Acredíteme usted si ha realizado alguna auditoría interna. Certifíqueme usted cuándo se ha realizado la auditoría interna. Hágame usted, establezcame usted o deme los protocolos internos de actuación firmados por todos los empleados. Es decir, al final, en definitiva, la acreditación de la implementación real de esa política de cumplimiento normativo que en la práctica todavía no está consolidada en la sociedad mercantil porque hay mucha gente que lo desconoce. Y uno de los principales problemas que tenemos los juristas de momento, yo espero que el Tribunal Supremo escuche a quienes estamos defendiendo esto, es que tiene que regularse por parte de la jurisprudencia
lo necesario a nivel probatorio para acreditar que se han implementado de forma efectiva, que es lo que dice el Código Penal, esos planes de prevención de riesgos penales. Entonces, la pregunta es buenísima, podríamos estar hablando horas de esto, ¿vale? Pero que sepáis que el papelito no vale. Lo que se llama el fake compliance, ¿no? Y es que hay gente que tiene un papelito que piensa que con eso tiene el tema solucionado y no, en absoluto. Muchas gracias. Pues esa no ha sido la última pregunta. En este ratito ha entrado otra más, que es de Alba. La primera que le dice a Alba es que dice, como siempre, Ignacio, brillante. Felicidades por la ponencia. Te quería preguntar, en los delitos económicos, donde la acusación muchas veces se construye sobre inferencias derivadas de análisis contables y financieros, ¿crees que la calidad de la defensa depende cada vez más de la capacidad de construir una pericial sólida desde la primera fase del procedimiento? ¿Y cómo puede evitarse que el informe pericial termine sustituyendo, perdona, es que es larga y se me queda abajo, Sí, pero sigue, yo te sigo, ¿eh? termine sustituyendo, que se me ha quedado ahí, de facto la valoración justicia que corresponde al tribunal? Gracias. Bueno, lo he dicho y hago mías las palabras que incluye en la pregunta Alba. Efectivamente, el éxito en los procesos dentro del ámbito penal económico radica en preparar la pericial desde el inicio. Hay que trabajarla desde el minuto cero, como os he dicho. Tened en cuenta que cuando vamos a un juzgado donde hay un juez que es un juez de lo penal o un magistrado de la audiencia que no tiene una formación específica en materia económica, como pueden tener, por ejemplo, los jueces de lo mercantil, que sí que tienen, precisamente para poder tramitar concursos de acreedores, un conocimiento especial sobre esta materia, pues muchas veces ellos mismos se pueden perder. Y efectivamente, muchas veces vale más la pericial económica que los argumentos jurídicos. Es por eso por lo que en este tipo de procedimientos es necesario la pericial económica, porque en idéntico sentido, si el juez pasa a enjuiciar un asunto donde solo hay una pericial o un informe policial que es de la acusación, sea inspector, sea el informe policial o sea lo que sea, y el juez se queda solo con una o un planteamiento pericial, pues evidentemente ante el desconocimiento de si eso es así o no, pues aquellas dudas que tenga en el plano económico se apoyarán en esa pericial de la acusación. Esencial, por lo tanto, es apoyar la defensa en una pericial contradictoria que no solo diga lo que tiene que decir, sino critique los defectos, ya por análisis documental contable, ya por criterios interpretativos, ya por lo que sea, de esas periciales de parte o periciales de oficio que se presentan por la acusación. Por eso es esencial la pericial. Vamos, tú un frente fiscal no puedes irte sin una pericial, porque ya me contarás que le vas a rebatir tú con testigos a un inspector de Hacienda. Así que, Muchísimas gracias, Ignacio. de nada. Están preguntando que si la jornada es grabada. Sí, la jornada está siendo grabada y bueno, decirles que la tendrán disponible ya esta semana en el canal de YouTube de Abogacía Joven. Y bueno, no más preguntas sobre la jornada no hay, pero sí decir que hay muchos mensajes dándole la enhorabuena por esta jornada y las gracias. Pues muchísimas gracias. Yo me hubiera gustado tener un poquito más de profundidad. Me siento un poco mal por haber saltado cosas. La verdad es que esto da para más. Yo lo que sí que quiero trasladaros es que si quisierais en otra ocasión profundizar sobre algún tema en concreto, porque por ejemplo la responsabilidad penal de la persona jurídica es algo que es un mundo, pues que estoy a vuestra disposición. Agradeceros el tiempo de escucha y por supuesto los que me conocéis sabéis que estoy a vuestra entera disposición y los que no también a vuestra entera disposición para poder guiaros a los abogados jóvenes en esta materia que es apasionante y que requiere mucha formación, pero que es muy bonita y es un campo de trabajo que yo os aconsejo que profundicéis porque hay materia aquí para repartir.
Muchísimas gracias, Ignacio. En nombre de la Abogacía Joven, es un honor haberte tenido aquí con nosotros. Por nuestra parte, encantados de organizar más jornadas. Estamos en contacto y la ponemos en marcha, la preparamos. Muy bien, Pues muchísimas gracias. por todo y que tengáis una buena semana. Igualmente, hasta pronto. Que vaya bien.